Bien, entonces vamos a empezar este seminario web, ¿no? Comúnmente conocido como webinar, y en el cual vamos a abordar un manejo muy básico, ¿no? Por razones de tiempo he tratado de dosificar un curso breve, pero a su vez lo más completo posible sobre SAP 2000 y sobre SAFe, que son dos de las herramientas más importantes, ¿no? De la empresa CSI, ¿no? Computers and Structures INC, que es la que hoy en día administra y desarrolla estos programas que se han convertido en herramientas estándar para el diseño asistido por computadora, análisis y diseño estructural, ¿no? Este es un tema de estructuras, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla para darles algunas indicaciones. A ver, ¿dónde está? Mostrar mi pantalla, toda la pantalla. Y, a ver, creo que ya lo están viendo. Sí, solamente es para recordarles un poco las reglas de este seminario, que consisten en que siempre tengan desactivado su micrófono. ¿Ya? Ustedes, para acceder a estas opciones solo tienen que moverse hacia abajo y aquí pueden apagar el micrófono y apagar la cámara. De esta manera van a descongestionar un poco la red, ¿ya? Entonces, y además no generamos ruido de fondo. ¿Ya? Por favor, siempre mantengan esto desactivado. Aquí en la parte superior pueden acceder a la lista de personas que integran que están presentes el día de hoy. Y también tienen un chat donde pueden escribir algunas consultas, preguntas, ¿no? Que el día de hoy quieran plantearlas. Yo voy a dar un espacio, un entretiempo para que, ¿no? Conversemos un poquito. Ustedes pueden participar también por audio y así podríamos ir redondeando algunas ideas, ¿sí? Me preguntan sobre la sesión del BIM que dimos en la tarde, ¿no? En la tarde efectivamente hubo un seminario del BIM, y claro que se va a compartir la grabación, ya lo vamos a colgar en nuestras redes para que todos tengan acceso y obviamente puedan repetir eh, los detalles, ¿no? De los tres expositores que tuvimos el día de hoy. Bien, entonces sin mayor preámbulo vamos a mostrar aquí una presentación que he preparado de introducción. Espero que la estén viendo, ¿sí? Creo que sí, la están viendo. Y es un gusto realmente dirigirme a todos ustedes otra vez, porque este es el segundo seminario que dicto. La semana pasada hicimos algo sobre TAPS, y esta vez quiero hablarles un poco, así, digamos, de manera básica, sobre los programas SAP 2000 y SAFe, que son los otros dos que complementan el tema del TAPS, ¿no? Bueno, no sé, la mayoría me conocen porque he visto ahí muchas personas que han sido alumnos míos en diversas universidades, y de todas maneras permítanme presentarme brevemente, ¿no? Yo soy el ingeniero José Velázquez Vargas, soy especialista en estructuras y diseño sismoresistente. Tuve la oportunidad de especializarme en la Rose School en Italia, ¿no? Y donde también pude llevar una maestría en ingeniería sismoresistente e ingeniería sismológica. Represento a la empresa Simétrica, ¿no? Yo soy el encargado del área de cálculo estructural, ¿no? El área de ingeniería. Y en esta ocasión, pues es gracias a esta empresa que estamos organizando estos seminarios, ¿no? Aprovechando al máximo la cuarentena para capacitarnos un poco. Y es así como entonces se nos ha ocurrido hacer un conjunto de seminarios, ¿no? Este es ya el tercero, ¿no? Mañana tenemos uno más y posiblemente las semanas que vienen habrán otros temas de interés que tratar. Entonces, voy a introducirme rápidamente al tema de las estructuras. Como ven, hoy día vamos a hablar más o menos de estas cuatro cosas. Trataré de hacerlo lo más completo posible. El enfoque de lo que es el análisis estructural, en particular por elementos finitos. Hablaremos sobre el modelamiento en SAP 2000, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se hace una estructura desde cero en SAP, y luego les mostraré algunas estructuras completas de ejemplos en SAFe, ¿no? Que es una herramienta más orientada a elementos bidimensionales. También les voy a mostrar algo, y al final discutiremos con algunas conclusiones y preguntas que puedan tener al respecto, ¿no? Ejemplos de estructuras las tenemos en la naturaleza, ¿no? Simplemente vale ver basta con ver al ser humano, su estructura ósea, y sabemos que es una estructura que está adecuadamente diseñada y que sirve de soporte. Entonces, en la naturaleza también podemos encontrar, ¿no? Estructuras que se dan de forma natural
y que cumplen básicamente tres funciones, ¿no? La más básica es la de soporte. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros tomamos en cuenta tres criterios, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, ¿no? Toda estructura debe ser diseñada de tal manera que resista las acciones externas, que puede ser el peso propio de la estructura, ¿no? Podría ser el sismo, las cargas de viento, si es una edificación, el uso, ¿no? Que brindan las personas, digamos, en la carga viva, entre otras cosas. Entonces, los elementos deben ser lo suficientemente resistentes para no romperse, como el ejemplo aquí del monito que intentó caminar por esta rama, ¿no? Y colapsó en la conexión. El segundo criterio es la rigidez, porque si bien un edificio o una estructura en general no colapsa, puede sufrir grandes deformaciones. Entonces uno cuando diseña un puente, por ejemplo, no permite que se deforme demasiado, porque esto conlleva de repente a vibraciones excesivas, a problemas de fatiga que pueden presentarse a mediano plazo. Entonces también hay que controlar las deformaciones. Yo no puedo permitir, por ejemplo, en la diapositiva que este monito camine hacia su objetivo, ¿no? Muy tembloroso, porque fíjense ahí cómo se deformaría de manera extrema esa rama, ¿no? Entonces, esto equivale a que una persona se encuentre en el piso 20 y por una acción de viento sienta que hay mucho vértigo, hay mucha deformación, aun cuando el ingeniero le ha asegurado que no hay colapso inminente. Y el tercer criterio, que no lo quiero ver tanto desde el punto de vista técnico, sino más que todo conceptual, es la estabilidad, ¿no? Tenemos que pensar en el conjunto que está cimentado en un terreno que debe ser estable, ¿no? Aquí obviamente se derivan muchos conceptos de análisis no lineal, como los efectos P-delta o efectos de segundo orden, que se analizan también en edificaciones. La estabilidad es un tema muy importante en estructuras, ¿no? Entonces, lo que nosotros calculamos en ingeniería estructural, ¿no? Son siempre esfuerzos y deformaciones. Luego eso se convierten en algunas cosas que les hemos dado nombres, ¿no? Por ejemplo, en barras hemos llamado momentos flectores, fuerzas axiales, fuerzas cortantes, momentos torsores, a esas solicitaciones, ¿no? Que se perciben internamente en las barras. Pero al fin y al cabo son esfuerzos, esfuerzos que se integran en secciones transversales y se convierten en fuerzas totales. Y también investigamos las deformaciones, justamente por el hecho de que la rigidez muchas veces está restringida, ¿no? O está condicionada a criterios de diseño. Ahí están las fuerzas internas, ¿no? Por ejemplo, en puentes, eh, por ejemplo, reticulados, ¿no? Que sabemos que la fuerza axial ahí es importante, la diseñamos como si las conexiones fueran solamente, ¿no? Articulaciones. Ahí tienen el ejemplo de la Torre de Eiffel. La Torre de Eiffel es una estructura monstruosa, ¿no? Tiene como 300 metros de altura, está hecha de acero y pues todos sus elementos prácticamente están sometidos a fuerza axial, ¿no? Elementos sometidos a flexión, ¿no? Como ese tanque elevado que ven ahí, también son ejemplos, ¿no? De estructuras compuestas por barras. Y ese puente muy famoso en Japón, llamado el puente Akashi Kaikyo, uno de los más grandes del mundo, si no el más grande, que tiene aproximadamente 2 kilómetros de tramo central, ¿no? Está compuesto por el cable principal que tiene la forma de una catenaria, tiene péndolas, tiene una viga de rigidez, ¿no? A ver, voy a activar mi puntero. Acá, esto es lo que llamamos una viga de rigidez, ¿sí? Reticulada, de varios niveles, donde están la superficie de rodadura, y que se apoyan a su vez sobre dos inmensas torres. Estas torres, ¿no? Para que tengan una idea, son del mismo tamaño que el de la Torre de Eiffel, que les acabo de mostrar. Entonces, con programas como SAP podemos analizar estructuras de este tipo. No solamente barras, también cables, también áreas, como veremos, ¿no? Que sirven para modelar, por ejemplo, la losa, ¿no? La losa que puede ser de concreto, entre otras cosas. Son ejemplos de estructuras que se pueden modelar hoy en día en nuestros programas, ¿no? Como es el caso de SAP 2000. Y la técnica o el método que usamos, si se trata, por ejemplo, de, digamos, de elementos de barra, se llama análisis matricial de estructuras.
pero ese concepto es un caso particular de un concepto más completo que se le llama el método de elementos finitos, ¿no? En realidad, el concepto, digamos, básico es muy sencillo. Es algo así como el divide y vencerás. En vez de, digamos, analizar completamente toda esta estructura, la divido, pues, ¿no? La divido en elementos que son más fáciles de modelar su comportamiento, vale decir barras, ¿no? Que están conectadas a través de nudos. Estudio el comportamiento de cada elemento finito o cada barra, ¿no? A través de un modelo que es una matriz de rigidez, ¿ya? Esa matriz de rigidez contempla sus propiedades de material, sus propiedades de mecánicas, ¿no? Propiedades de sección, por ejemplo, contempla todas esas propiedades. Y luego, a través del cálculo, digamos, de deformaciones, en algunos puntos críticos que se llaman nudos, podemos interpolar toda esa información hacia adentro de los elementos, ¿no? Lo que no quiero que olviden es que esta teoría en realidad es una solución aproximada, porque lo que yo hago al modelar un puente o este tanque elevado, por ejemplo, es una idealización. Nosotros pretendemos modelar estructuras reales solamente con palitos, ¿no? Con líneas, con áreas, con puntos, imagínense. O sea, hacemos una abstracción de la realidad, por eso sigue siendo una solución aproximada, ¿no? En realidad, elementos finitos se aplican en muchas áreas de la ingeniería, por ejemplo, en mecánica en general, para transmisión de calor, en mecánica de fluidos, y en particular, en nuestro caso, en sólidos deformables, ¿no? Es ahí donde nosotros usamos esta teoría para analizar estructura, ¿no? El enfoque usualmente es energético, está basado en ecuaciones diferenciales que conllevan a funciones de interpolación. Por ejemplo, Rayleigh-Ritz. El concepto básico es el siguiente, que si yo tengo un elemento finito modelado, basta con que yo calcule, por ejemplo, en los 4 nudos, ¿no? de este elemento, y lo que está en medio lo obtengo a través de funciones de interpolación. Si yo sé cómo se mueven los extremos, en medio pongo funciones cúbicas o de orden superior, que más o menos me den una aproximación de las deformaciones, ¿no? En general, las losas que se modelan, por ejemplo, en SAP o SAFE, son de forma rectangular, isotrópico, que quiere decir que tienen las mismas propiedades en toda dirección y a veces se aproximan a solo 12 grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad están asociados con las componentes de movimiento a cada nudo. Con esa introducción y sin más teoría, porque la idea es que esto sea algo práctico, ¿no? Breve pero práctico, les quiero mostrar el programa SAP 2000. Yo sé que la versión actual es la versión 20, seguro que todos la tienen instalado. Yo tengo la versión 16 y para mí es más que suficiente, inclusive hasta la versión 14. No, el motor de análisis no cambia, es porque eso equivale a decir que la teoría cambia, ¿no? La teoría no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que cada versión nueva mejora la interfase, da más facilidad en el modelamiento, ¿no? Y también, sobre todo, compite SAP 2000 con otros programas en temas de diseño, ¿no? Cada vez se agrega un nuevo código de diseño, se hace algo nuevo por ahí y así más gente lo utiliza en el mundo, ¿no? Eso es un poco la transición de una a otra mejora que suele haber en el programa, ¿no? Entonces, miren, yo puedo describir todo lo que hace SAP, ¿no? Podría tomarme mucho tiempo, pero solo quiero comentar que tiene un motor llamado SAP Fire, ¿no? Es algo así como el fuego de SAP. Que dicho sea de paso, SAP significa Programa de Análisis Estructural, pero a su vez es un término coloquial en inglés que significa tonto. SAP significa tonto. Es un programa tonto porque si ustedes le dan cualquier información inconsistente, los resultados también lo van a hacer. O sea que puede ser hasta una herramienta peligrosa para quien no sabe comprender los conceptos de mecánica de materiales, ¿no? Detrás de este motor. Entonces, es importante, ¿no? Que sepamos interpretar con criterio los resultados. Bien, entonces les voy a mostrar la interfaz. Es aquí donde hago una pausa a la presentación, ¿ya? Para hablar estrictamente de SAP. Y les presento, ¿ya? Les presento la interfase del programa SAP. Como les repito, esto es la versión 16, ¿ya? Entonces, a ver, quiero ver por si acaso si hay alguna consulta. Ah, ya, no hay ninguna, perfecto. Significa que están concentrados. Ya, entonces, este es el programa SAP, ¿ya?
Entonces, repito, esta sesión la estamos grabando, después la ponemos a disposición. Y bueno, uno puede crear modelos muy rapidito, ¿no? A partir de plantillas, puede uno elegir las unidades y crear así rápidamente estructuras, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Porque yo podría ahorita darles un montón de manuales, ustedes saben que hay tutoriales por todo lado, hay videos en YouTube de cómo hacer cada cosa, pero quiero darles solo los conceptos claves en SAP. Vamos a hacer una viga continua, sometida a cargas, esa viga la voy a convertir en un pórtico plano, ¿ya? La viga puede modelar un aligerado, el pórtico plano puede modelar un edificio regular, y ese pórtico plano después lo voy a convertir en un edificio tridimensional, de repente con algunas irregularidades, y le voy a poner diafragma rígido, y le voy a poner sismo y viento y todo lo que se pueda, para que vean más o menos el potencial del programa. ¿Ya? Esa es un poco la demostración. Entonces, como yo quiero empezar con un nuevo modelo, podría empezar con esta viga, ¿no? Miren, voy a hacerlo algo regular, por ejemplo, una viga de 3 tramos. Aquí tengo una opción para ampliar, me parece, a ver si me funciona. Claro, ¿sí? Y lo hago todo como de 5 metros, ¿ya? Inclusive aquí las vigas, yo también puedo darle una propiedad de sección de una vez. Voy a agregar una nueva propiedad, ¿no? Miren, aquí tengo diversas plantillas para crear secciones transversales. Vamos a ponerle una sección de concreto rectangular, a la cual doy un nombre, ¿no? Voy a llamarle viga de 30 por 50, por ejemplo, ¿no? Es una viga de concreto, donde además el material, bueno, primero pongo las dimensiones, ¿no? El peralte es de 0.50 metros, el ancho es de 0.30, y aquí el material, ¿no? Hay un material por defecto que lo podría también editar, se llama 4000 PSI, vamos a ver de qué se trata. Es un material en realidad de concreto, o sea que puedo cambiarle de nombre, vamos a llamarle concreto de 210, por ejemplo, cuyo módulo más o menos es 2.2 por 10 a la sexta, ¿no? Estos son propiedades isotrópicas del material, ¿no? Módulo de elasticidad, relación de Poisson, coeficiente de expansión térmica y módulo de rigidez o de corte. Son propiedades que definen, ¿no? Eh, el comportamiento elástico del material. Estamos asumiendo que aquí el comportamiento va dentro del rango elástico y satisface la ley de Hooke. Por aquí tengo las propiedades de peso y masa, ¿no? Por aquí podría definir propiedades asociadas al diseño. Miren que SAP también hace diseño. Podríamos diseñar esta viga, ¿no? No es el tema de hoy, ¿no? Pero más bien ese tema sí lo voy a tratar mañana en el curso de TAPS. Ahí vamos a ver algo de diseño, ¿no? Entonces ahí defino un material concreto de 210, ya, ahí está, miren, todo desde la plantilla, ¿no? Aquí cambio la definición a concreto 210. Rápidamente el programa me ha calculado las propiedades de la sección, ¿no? Ahí está, el área, los momentos de inercia, etcétera. Todas las propiedades mecánicas de una sección transversal con fines eh, de análisis estructural. Y estas son propiedades de la sección transversal con fines de diseño, ¿no? Por ejemplo, el radio de giro que sirve para diseñar elementos a compresión, ¿no? Entonces así tengo la viga de 30 por 50, ¿no? Ya creada, aquí está, miren, está en la lista, lo voy a seleccionar y miren, desde mi plantilla nada más, mi viga de 3 tramos ya tiene su, ¿no? Digamos, su sección asignada y por lo tanto ya lo tengo modelado, ¿no? Ya está ahí. Voy a grabarlo rápidamente con un nombre, vamos a ponerle pues viga continua y listo, ¿no? Aquí tienen ventanas que ustedes podrían configurar, ¿no? Poner más si quieren o diferentes vistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí esta viga y podríamos repasar un poco la definición de propiedades. Veamos qué hay en el menú definir, miren, ¿no? Están los materiales, están las propiedades de sección, donde yo puedo agregar más secciones transversales, ¿sí? Por ejemplo, secciones de barra, secciones de tendón, secciones de cable y las secciones de área, ¿no? Como para modelar muros, hasta propiedades sólidas, ¿no? Estas propiedades sólidas nos permite modelar un, digamos, elemento isotrópico, ¿no? O anisotrópico, inclusive, con diferentes propiedades en las 3 direcciones, ¿no? Entre otras cosas, hay muchas cosas que se pueden definir acá, ¿no? Y para el análisis no lineal, por ejemplo, están las rótulas plásticas, ¿no? Aquí se define
Por ejemplo, si alguien quiere hacer un pushover, ¿no? Ahí tendría que crear el comportamiento de diagrama momento-curvatura, ¿no? En fin, sistema de coordenadas y lo más importante, las cargas, ¿no? Entonces voy a crear un par de estados de carga para este ejercicio muy sencillo, ¿no? Entonces ahí está la carga muerta, que ya viene por defecto con el peso propio calculado, y podríamos agregar la carga viva, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera he creado solo definiciones, todavía no estoy señalando la geometría de las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle una vista total. Yo podría seleccionar toda mi viga, ¿no? Y asignar. Entonces, esto funciona como un AutoCAD, ¿no? El que sabe manejar AutoCAD rápidamente aprende a manejar SAP. Todas las operaciones de selección, ¿no? De vistas inclusive, aquí están, por ejemplo, estas lupas, ¿no? Por ejemplo, acá vistas en 3D, vistas en planta, ¿no? Son similares a las que manejamos en AutoCAD. Inclusive los métodos de selección, ¿no? Yo dibujo un cuadrado completo para seleccionar todos los elementos que estén completamente delimitados por este rectángulo, ¿no? O si voy de derecha a izquierda, aún los que están parcialmente contenidos son también seleccionados, ¿no? Entonces es muy fácil, el que sabe AutoCAD rápidamente puede aprender SAP 2000. Entonces ya tengo mi viga continua, ahora voy a asignar cargas a esos dos estados, ¿no? Selecciono, por ejemplo, ahí los tres elementos, le doy menú asignar. Ese es el otro menú importante donde uno tiene que haber seleccionado previamente algunas cosas y ahí asigna propiedades, ¿no? Por ejemplo, puedo darle propiedades al elemento de barra, un montón de cosas, ¿ya? Como la sección, que ya la hemos creado desde la plantilla, ¿no? Y más abajo tenemos las cargas que puedo aplicar sobre estas barras, frame, ¿no? También puedo aplicar cargas en nudos, por ejemplo, cargas puntuales o desplazamientos impuestos. Cargas en barras, ¿no? Carga distribuida, por ejemplo, ¿sí? Y aquí se puede generar una distribución trapezoidal, pero a mí me basta hacer una uniforme, ¿no? Vamos a ponerle 2 toneladas por metro a la carga muerta, ¿ya? Y listo, entonces ya estoy, miren, modelando mi viga continua. Puede ser un aligerado, como les digo, puede ser también la viga de una losa aligerada, donde hemos hecho el metrado de carga muerta, carga viva, etcétera, ¿no? También le puedo asignar carga viva, selecciono otra vez y voy a repetir la operación, ¿no? Otra vez asignar, cargas en barras, cargas distribuidas, ¿no? Live, que son cargas vivas, y le pongo algo menos, 1.5. Todo depende del área tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los que saben algo de TAPS, TAPS está orientado a edificios. Yo podría dibujar todo el edificio y no preocuparme por hacer mi metrado de cargas. Pero SAP 2000, como es la herramienta de uso general por excelencia, tendríamos que nosotros a veces hacer algunos metrados externamente, ¿no? Porque con SAP 2000 uno puede analizar cualquier estructura, desde una viga como la que estoy haciendo, ¿no? Hasta un reservorio de forma tridimensional o un puente, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí ya tengo mis dos estados de carga, ¿no? Y yo les voy a enseñar al margen de tantos comandos que hay aquí, ¿no? Como pueden ver en el menú display hay muchos comandos para ver las respuestas. La secuencia de teclas desde F5 hasta F8, ¿no? F5, F6, F7 y F8. F5, ¿para qué sirve? Para hacer el análisis. Entonces ejecutamos el análisis y el programa hace todo lo que les comenté conceptualmente en las diapositivas, ¿no? O sea, crea las matrices de rigidez, bueno, define primero los grados de libertad, con las propiedades de sección y de material, saca las matrices de rigidez, aplica un método directo para sumar la contribución de cada barrita a una matriz de rigidez total, después las cargas las aplica, ¿no? Hay dos problemas ahí que se llaman el problema primario y el problema complementario, donde la estructura, si trabaja dentro del rango elástico y lineal, es susceptible del método de superposición de efectos. Entonces se suman los dos estados y al final salen todas las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Vamos a la tecla F6, por ejemplo aquí, y con F6 veo deformaciones. Recuerden, las respuestas son solo dos cosas, deformaciones y esfuerzos, ¿no? Ahora estamos viendo deformaciones, por ejemplo, por carga muerta, ahí está, esto es el efecto de la carga muerta, ¿no?
Si quieren verlo otra vez, presiono F6 por carga viva, le doy Live, cambio simplemente el estado de carga, ¿no? F7 sirve para ver las reacciones en los apoyos. Los apoyos también se pueden cambiar, ¿no? Ahora les muestro cómo. Por ejemplo, en carga muerta, ¿no? Miren, ahí salen las reacciones. Otra vez F7 si quieren para reacciones por carga viva, ¿no? Ahí está. Y supongamos que las condiciones cambian, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es ir acá arriba, desactivar el candado, porque si yo ya hice el análisis, ¿no? Puedo borrar los resultados desactivando el candado, perdón, ¿ya? Y hacer alguna edición del modelo. Por ejemplo, se me ocurre que aquí haga este extremo empotrado, ¿no? Selecciono el nudo y hago la operación de asignación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues una operación sobre el nudo, que en este caso es restricción. ¿De qué tipo? Empotrado, ¿ya? O sea, que hay componentes de reacción en los 6 grados de libertad porque están restringidos de moverse en las 3 traslaciones y las 3 rotaciones. Entonces ahí está el empotramiento. Ahora ahí debe haber un momento flector al momento de hacer el análisis, ¿no? Algunos también pueden rotar el nudo, a algunos les gusta que el empotramiento se vea a 90 grados, ¿no? Como una pared. Igual es indiferente si hacemos eso para esta viga tan sencilla. Igualmente, entonces, ahora al cambiar las condiciones, yo podría volver a hacer el análisis. Recuerden la secuencia, ¿no? F5, F6, F7. Entonces, F5 es para hacer el análisis. Ahí está. F6, una vez que se ha hecho el análisis en un parpadeo, aquí está la deformada, miren. Bueno, F4 acá podría mostrarme la estructura sin deformar. En la ventana de la derecha, F5 para ver la estructura deformada. Perdón, para analizar, F6 para ver la estructura deformada, por ejemplo, por carga muerta. Ahí está. Miren cómo cambió, aquí está empotrado, ¿no? Cambiaron las condiciones. F7 para ver las reacciones y ahora F8 para ver los diagramas de fuerzas internas. Por ejemplo, por carga muerta podría ver los momentos flectores. Están las 6 componentes de fuerza interna, miren, ¿no? Son 3, en realidad son 3 tipos de fuerza interna, ¿no? Fuerza axial, son 4. Fuerza axial, fuerza cortante, torsión y momento flector, ¿no? Sino que algunas de ellas están en 2 componentes. Se me ocurre ver la de momento flector, que es la más importante. Hay un tema de ejes locales ahí, ¿no? Que en este caso se refiere al momento en el plano que estamos observando. Y entonces se muestra ahí, ¿no? Miren lo que conocemos desde estática, ¿no? Cuando hemos aprendido a dibujar diagramas. Y si uno quiere ver más detalle, pues le hace clic derecho y tiene toda la información completa sobre la barra que hemos señalado, ¿no? Puede ver desde el diagrama de cuerpo libre, ahí está la carga distribuida, ¿no? Que hemos asignado por carga muerta, las fuerzas de extremo que se calculan con el método de rigidez, la fuerza cortante, el diagrama de momentos, ¿sí? Y la deformada. Y uno puede hacer aquí un seguimiento, un scroll, ¿no? A todas las secciones donde quiere ver esa información. Entonces, esto es lo básico. Vamos a hacer un poco más extenso el modelo, ¿ya? Entonces voy a guardarlo con otro nombre. Recuerden que si tienen preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y yo luego las reviso al momento de hacer un entretiempo, ¿ya? Ya vamos a hacer un entretiempo en menos de 10 minutos. Entonces voy a grabar esto con otro nombre y lo convierto en un pórtico, si les parece, ¿no? Estamos inventando la estructura, ¿no? Entonces, ya lo que podríamos hacer, por ejemplo, es editar el sistema de coordenadas en el menú definir, ¿no? Yo puedo crear un sistema de coordenadas para que aparezcan más ejes en X, Y y Z, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí hay solamente ejes de A hacia D, en Y no hay ninguno. Yo podría crear otro eje, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle a 5 metros, aquí otro a 10, ¿no? Y también en la dirección vertical, ¿no? Miren, a diferencia de SAP, aquí se maneja los 3 ejes, a diferencia de TAPS, perdón, ¿no? En cambio, en ETAP se usa el concepto de piso, ¿no? Z2, vamos a llamarle el segundo nivel, a 3 metros, Z3, ¿no? A 4 metros. Entonces hemos creado una grilla, ¿no? Miren aquí cómo está compuesta la grilla. Perdón, en la dirección vertical.
En la dirección vertical le puse 3 y 4, 3 y 6 debería ser, ¿no? Si la altura entre pisos es 3 metros. Como para crear un pórtico de 2 pisos, ¿no? Entonces, miren, aquí yo estoy observando este plano, el plano de aquí, vamos al plano XZ, aquí está mi viga, ¿no? Que habíamos contemplado, y la voy a copiar hacia arriba un par de veces. Entonces hay un comando aquí que se llama replicate, para copiar rápidamente, así como AutoCAD, ¿no? Le doy copiar, ¿sí? Y la vamos a copiar, digamos, linealmente, ¿ya? Vamos a ver qué pasó con mi pantalla. A ver, de nuevo, selecciono, le doy replicar, ahora sí funciona, ¿no? Le digo, cópiame hacia arriba en la dirección Z a 3 metros un par de veces, ¿no? Y listo, entonces ya tengo vigas ahí, miren, ¿no? Obviamente sin condiciones de apoyo, lo que puedo hacer es borrar las condiciones de apoyo, le doy asignar joint restraints y le borro todos los apoyos con esta opción, ¿no? Y lo que puedo hacer también es dibujar, bueno, borrar lo de abajo, porque esto no va, ¿no? Dibujar una columna, ¿ya? Aquí hay comandos para dibujar manualmente, por ejemplo, acá está el icono de la barrita, ¿sí? Así que podría dibujar ya sea con la misma sección de 30 por 50 o puedo crear más secciones. Aquí por rapidez voy a utilizar la misma sección, ¿no? Y también igual esta la podría copiar, ¿no? Selecciono, ¿no? Digamos, le doy otra vez replicar, ¿no? Acá está, replicate. Y la voy a copiar ahora ya no en Z, sino en X, ¿no? A cada 5 metros, porque ahí habíamos dado 5 metros de distancia y solamente 3 veces más. Entonces ahí tengo ya prácticamente un pórtico muy regular, obviamente, ¿no? Voy a asignarle un empotramiento en la base, ¿sí? Joint, otra vez restraints, le pongo empotramiento, ¿ya? Y ya tengo mi pórtico completamente modelado, solamente con secciones de 30 por 50. Yo puedo crear más secciones y hacerlo más irregular. Por ejemplo, si se me ocurre que el tramo de en medio tenga menos longitud, hay una forma muy rápida de cambiarlo sin tener que volver a dibujar todo, ¿no? Podríamos ir acá al menú Sistema de Coordenadas, modificar la distancia entre los ejes B y C. Por ejemplo, aquí lo veo por espaciamientos, la distancia entre B y C es de 5 metros. ¿Qué tal si lo pongo solo de 3? Y para que el cambio se refleje en las barras, le tengo que dar glue, ¿no? Que significa pegar a los ejes. Entonces las barras se mueven junto con los ejes, ¿no? Le doy OK, OK, y miren cómo se actualizó. Entonces yo podía mover mi modelo, ¿no? Fácilmente. Y así tengo mi pórtico, y otra vez puedo aplicar todas las operaciones que les enseñé, desde F5 hasta F8. Recuerden que esto está cargado solo. A ver, vamos a ver si se han copiado las cargas. En display, yo puedo ver las cargas, mostrar cargas sobre las barras, ¿no? Y a ver si carga muerta se ha copiado. Sí, efectivamente. Como la barra original tenía una carga muerta de 2 toneladas fuerza por metro, entonces también se han copiado. Entonces, si yo le doy F5, ¿no? Puedo hacer el análisis y listo, y tengo ya mis resultados. Ya saben, F6 para ver las deformaciones. Bueno, hay que activar previamente, esta no es la ventana, sino esta, ¿no? Hay que activarla previamente. Le doy F6, veo las deformaciones, le doy F7, veo las reacciones, le doy F8 y veo los diagramas, ¿no? Por ejemplo, por carga viva. Y listo, y tengo rápidamente calculado, analizada mi estructura, ¿no? Perfecto. Y listo, entonces para concluir esta parte del SAP, veamos cómo se convierte en un elemento tridimensional. Entonces ahora lo voy a guardar como, ¿ya? Vamos a llamarle edificio 3D, edificio 3D, ¿no? Yo le pongo F4 y ya desactivé el candado. Entonces, miren, ahora lo voy a copiar en este sentido, ¿no? Las distancias entre los ejes 1, 2 y 3, a ver si mal no recuerdo, eran 5 metros, ¿no? Entonces todo el pórtico lo voy a copiar en la otra dirección, ¿ya? El comando era edit, replicar. Ahora la dirección sería la dirección Y, ¿no? Cada 5 metros y solamente un par de juegos de pórticos, ¿no?
Y ahí está, miren, ya acá a la izquierda pueden tener una idea, ¿no? ¿Sí? Solo me faltaría conectar con vigas en la otra dirección, así que voy a hacer una vista en planta. Miren, aquí estoy acá a la izquierda se ve en qué nivel estoy, ¿no? Hay una suerte de sección, ¿no? Para decirme dónde estoy observando la estructura. Y entonces, quiero subir con esta flecha, puedo subir al siguiente nivel y ahí agrego las vigas que me faltan, ¿no? Entonces acá con este palito dibujo vigas que son elementos rectos, ¿no? Si quieren las hago estas rápidamente, no tengo que usar Replicate todo el tiempo porque eso es más útil si es que estoy haciendo un edificio muy complejo, ¿no? Entonces siempre se empieza de algo regular y luego vamos modelando las irregularidades, ¿no? Entonces todas estas vigas, por ejemplo, las puedo copiar al siguiente nivel para no tener que hacer lo mismo arriba, ¿ya? Recuerden que la diferencia de altura era de 3 metros, entonces le doy Replicate, Edit Replicate, y ahora la copia va en Z, cada 3 metros y solo una vez, ¿no? Porque solo falta un piso hacia arriba. Entonces miren lo fácil que es replicar las cosas. Y ya está mi edificio en 3D, miren. Ya está mi edificio en 3D. Si quieren, por ejemplo, vamos a suponer que esta esquina no existe. Por eso digo, empiezan de lo regular y luego lo van haciendo irregular, ¿no? Entonces le pongo una vista en perspectiva, por ejemplo así, y me borro toda esta esquina entrante, ¿no? Entonces mi edificio ya se volvió irregular, ¿no? Lo veo en 3D, tiene esa esquina entrante, ¿ya? Si lo quieren ver con sus secciones transversales, por aquí hay un comando, arriba hice clic en este cuadradito, este check, y por aquí le dan Extruded, ¿no? Entonces le damos OK, y ahí tengo mi modelo del edificio, ¿no? ¿Sí? Y de esta manera, entonces tenemos una estructura tridimensional, en la cual podríamos inclusive agregar, por ejemplo, placas de concreto armado, ¿no? ¿Qué tal si hacemos eso? Miren, voy a poner un par de placas, una en X y una en Y. Entonces, para eso voy a definir secciones transversales de tipo área, ¿no? Esos son para modelar losas o muros. Son elementos shell, en realidad hay varios tipos, ¿no? Plane, a solid, estos son en realidad elementos más avanzados para modelar elementos sólidos, ¿no? Shell es para elementos planos. Agregamos una sección transversal del tipo shell thin, o sea, delgado, porque usualmente una losa, perdón, un muro tiene un espesor delgado. Shell thick incluye deformaciones por corte, porque ya el elemento es tan grueso que sí hay deformaciones por corte, caso de las zapatas, ¿no? De cimentaciones. Entonces, con shell thin es suficiente, así que le voy a llamar muro, que es el muro de concreto, de 210 y su espesor es 0.25, ¿no? Y listo, ya tengo entonces una sección para dibujar muros. ¿Dónde le voy a poner? Vamos a suponer que lo pongo en el eje 3. Voy a desactivar primero esta forma de ver las cosas, que es tridimensional, porque así se trabaja más ligero. Y entonces me ubico en XZ, el plano XZ, aquí estoy en el eje 1, cambio con las flechas, me voy al eje 3. ¿Y qué tal si pongo una plaquita, por ejemplo, aquí en medio? Entonces con esto puedo dibujar placas, miren, acá a la izquierda están los elementos de dibujo, ¿no? Para dibujar forma rectangular. Le doy clic, ¿ya? Acá selecciono la sección, muy fácil, y ya tengo mi elemento. Ahí está mi elemento de área, ¿no? Ya está dibujado. Igualmente puedo ir a la otra elevación, por ejemplo en YZ, vamos a suponer en el eje, ahí está el eje A, y qué tal si agrego una placa por aquí, ¿no? Otra forma más fácil es haciendo clic solamente en medio, miren, con este icono, si yo hago clic en medio, se agrega un área alrededor, ¿no? Entonces vemos una estructura que ya tiene elementos de placa. Vamos a verlo de forma tridimensional otra vez, con este comando. Ahí está, miren, ya tiene sus plaquitas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer sobre esto? Podemos hacer un análisis estático, análisis dinámico, podemos crear diafragmas rígidos, en fin, y hacerle un análisis sísmico, que es algo que también podríamos hacer en el rango lineal y en el rango no lineal. Entonces, modelamiento es lo que quiero tratar aquí para que vean el potencial de este programa, ¿no? Obviamente, hay estructuras más complejas que podemos modelar. Miren, por ejemplo, este reservorio, ¿no? Este reservorio ha sido modelado estrictamente con elementos shell,
y también con elementos de barra, el caso de los, digamos, este, de los anillos, ¿no? Las vigas que están sometidas a tracción, ¿no? Y entonces uno aquí puede hacer lo mismo que hemos hecho acá. Acá en un nivel muy básico, acá simplemente lo único que cambia es la estrategia, ¿no? Cómo modelar en un sistema de coordenadas polares, ¿ya? Es la única diferencia. Después le estamos poniendo cargas de todo tipo, ¿no? Carga muerta, carga del fluido, que en este caso es el agua, carga viva, carga de sismo, y también un caso estático no lineal que involucra el proceso constructivo, ¿no? Entonces, uno hace el análisis estructural y puede ver también con F5, F6 y F7 todo lo que les dije. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, con F6, ¿no? F6 era la de forma, pero todavía no le he analizado. Lo voy a dejar corriendo. Vamos a dejarlo ahí corriendo y me gustaría que en este momento ya planteen algunas preguntas que tengan. A ver, cualquiera que sean las preguntas. Ah, verdad, tengo una versión educacional aquí que no me permite analizar esta estructura, pero no hay problema. De todas maneras, voy a acercarme al chat para hacer un pequeño receso, ¿ya? Felizmente siguen ahí las 57 personas, así que no se me han dormido, y qué bueno. Vamos a hacer entonces este entretiempo con preguntas sobre SAP, ¿ya? Recuerden que las preguntas pueden ser muchas, no tenemos en realidad tiempo, no estamos limitados con eso, pero trataré de absolver las más importantes. Entonces voy a dejar de compartir un ratito y vamos a mirar sus preguntas. Si quieren, pueden plantearlas en audio, ¿eh? No tengo ningún problema. Pueden plantearlas en audio o si no en chat. Bien, entonces vamos a mirar el chat. Ok, entonces por ahí, a ver. Ok, entonces, en un momento parece que se perdió, pero no se recuperó. Es posible considerar amortiguamiento un elemento en SAP. Propiedades de la matriz de amortiguamiento directamente no se puede. Lo que se hace es considerar una razón de amortiguamiento. Razón de amortiguamiento, esto que llamamos una fracción del amortiguamiento crítico y que se aplica de manera global para toda la estructura. Esto tiene un fundamento teórico en el cual hacemos un análisis modal, ¿ya? Entonces, amortiguamiento para cada elemento, no, salvo que se trate de propiedades concentradas. Por ejemplo, un disipador de energía, que sí tiene propiedades de amortiguamiento, ¿no? Dentro de su curva de esfuerzo de formación, o fuerza versus desplazamiento. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? A ver, ¿cómo podría asignar brazo rígido? Eso es bastante fácil. Yo voy a mostrarlo a continuación. Estoy aquí modelando, ¿no? Entonces, lo pongo otra vez en la versión estándar. Tengo una vista en planta, se puede hacer eso. Yo selecciono todo, todas mis vigas, por ejemplo, y le doy a asignar frame, aquí en barras, las propiedades, ¿no? Que yo puedo agregar, y una de ellas es justo brazos rígidos, aquí está. Esa es la opción, ¿no? Le puedo pedir, este es un problema otra vez, a ver, lo repito. Tengo un problema con la transmisión. A ver, de nuevo, selecciono las vigas, le voy a asignar, ¿no? Y aquí estaba el comando offset, ¿no? Son brazos rígidos de extremo. Le puedo pedir al programa que lo haga de forma automática, basado en la conectividad, y también le puedo decir que lo haga 100% rígido, o 50% rígido, o 70%, dependiendo, ¿no? De la experiencia que uno tiene en el comportamiento entre los nudos en elementos de concreto armado. Por ejemplo, lo típico es ponerle entre 50 y 100%, ¿no? Para simular esto del empotramiento. Entonces, miren, ahí está claramente, ¿no? El tema de la asignación de brazos rígidos. Eso no cambia mucho el modelo, en realidad lo hace más exacto a la realidad, un poquito más rígido, pero funciona.
A ver, voy a elegir otras preguntas. De paso que todo se respira. Ya, crear varios niveles, zetas, diferentes zetas. Si se trata de una rampa, puedes dibujar el elemento en diferentes alturas, no hay problema. Se pueden modelar rampas en SAP. Entonces, esto está desarrollado, porque ese concepto está aquí aplicado en el tema del reservorio que les estaba mostrando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, saber si la losa cuenta con un boleto? La pregunta no está tan clara. Eso es parte de la arquitectura, ¿no? Igual se puede modelar en voladizo. Yo puedo retirar ahí algunas columnas y tengo una losa en voladizo. Bueno, eso es interesante porque ahí cambia el punto de inserción, ¿no? La viga, su centroide lo tiene más arriba que el nivel de la losa. Y entonces en el modelamiento hay que agregar unos brazos rígidos para contemplar ese desnivel que habría. Noten que además, por cuestiones arquitectónicas, en realidad las columnas con las vigas están construidas a plomo, ¿no? Entonces los centroides no coinciden, hay pequeñas diferencias. Eso no lo tomamos en cuenta en un modelamiento práctico, ¿no? ¿Para qué, digamos, perder tiempo siendo tan precisos con eso si lo podemos, si recordamos que la idealización de la estructura es una aproximación de la realidad, ¿no? A ver qué otras preguntas hay. Voy a ir a las últimas. Bueno, acá tengo unas preguntas relativamente avanzadas, ¿ya? Sobre ya aspectos de modelamiento. ¿Puedo revisar la estructura? Claro que sí. Hay tablas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, verdad, no estoy compartiendo. Voy a compartir. Otra vez, sí. Todos estos resultados se pueden mostrar en tablas, ¿no? Vean aquí, perdón, tablas, show tables, ¿dónde está? Regreso, display, show tables, ¿no? Van a disculpar, tengo problemas con esta versión, ya, posiblemente porque es educacional, pero la idea es esa, que todo lo que se muestra gráficamente se puede tabular y de esta manera ustedes tienen información también global. Una de ellas es, por ejemplo, los momentos de volteo, cortante basal, momentos de volteo, frente a cualquier estado de carga. ¿Ok? Bien, voy a responder así conceptualmente porque si no se nos va el tiempo y nos agarra la medianoche. A ver, ya, listo. Entonces, después regreso a las demás preguntas porque veo que hay bastantes, ¿ya? De acuerdo, más bien les comento que también está acompañándome el día de hoy el ingeniero Stewart López, ¿sí? El ingeniero Stewart López ha aceptado cordialmente la invitación de dictar cursos para nosotros, para la empresa Simétrica, y él también nos va a ayudar con el tema del ETAP, SAP 2000 y SAFE, ¿no? Entonces, Stewart, ya que estás por ahí presente, bienvenido, ayúdame un poco a responder las preguntas que están en el chat, mientras yo voy haciendo la segunda parte, ¿ya? Bien, señores, entonces ahora quiero hablarles sobre SAFE, muy también brevemente, ¿ya? Voy a pasar a la presentación. Me gusta mi pantalla. Antes de hablarles de SAFE, quiero mostrarles un video. Ay, espérense. Vamos a mostrar toda la pantalla. Ya. Bueno, aprovechar este entretiempo para, ¿estoy mostrando mi pantalla o no? Sí estoy mostrando, ¿verdad? Ya. Para agradecer pues a la empresa Simétrica porque gracias a ella es que estoy yo dictándoles aquí este curso gratuito. Quiero comentar que la empresa Simétrica se dedica a actividades de consultoría en arquitectura e ingeniería, ¿no? De diseño arquitectónico, diseño interior, cálculo estructural, antisísmico,
todo eso. Y aquí les paso un pequeño videíto sobre algunos de los trabajos que se han realizado recientemente. Ya no tiene audio este video, solamente para que lo miren, donde pues se han hecho proyectos de diseño interior, casas de campo, casas de playa, edificaciones en general, y todas con su cálculo antisísmico, ¿no? También complejos grandes como este de casas de campo, y lo que es lo mío, que tiene que ver con ingeniería estructural, ¿no? Aquí destaco, por ejemplo, una evaluación que hice hace poco en Trujillo, del cerco perimétrico de Chanchan, y donde aquí tuve oportunidad de aplicar un poco la teoría de elementos finitos de elementos tipos sólidos, ¿no? Entonces nos dedicamos a todo eso, asesoría, supervisión de obras también dentro de la especialidad de arquitectura e ingeniería, ¿no? Estos son los datos de la empresa y que eh, es bueno pasarlos para que ustedes nos conozcan un poco más, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, vamos a la última parte para no cansarlos ni aburrirlos y les voy a hablar un poquito de SAFE, ¿ya? En realidad no tengo que volver a hacer modelos desde cero, yo solo quiero aquí comentarles que el SAP 2000 podemos hacer la analogía con el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD es al SAP 2000, así como el Architectural Desktop, por ejemplo, que es de arquitectura, ¿no? Es al ETABS, o sea, tiene una aplicación específica. Y en este caso hay un programa SAFE, que es como si fuera un SAP, pero que está orientado estrictamente a losas, ¿no? Su interfaz se adapta para solo modelar superficies planas, y es muy útil porque esos elementos shell que hemos modelado lo podemos hacer eh, en un solo plano. Entonces podemos diseñar losas de todo tipo, ¿no? Armar en dos direcciones, en losas con vigas, en fin, losas sin vigas. Y eso también nos lleva al campo de las cimentaciones, ¿no? Podemos también modelar cimentaciones de todo tipo, ¿no? Este es un ejemplo típico que tenemos en los tutoriales del mismo SAFE, ¿no? Esta es una losa sin vigas, miren, no se usa en nuestro país porque está prohibida en zonas sísmicas. Esta es una losa con vigas perimetrales, ¿no? Que se usaría en zonas de mediana sismicidad, donde se requiere que los pórticos extremos aporten rigidez lateral. Y esto es algo que sí usamos donde hay pórticos en las dos direcciones, ¿no? Porque el pórtico es el que define la resistencia lateral. Entonces, por elementos finitos, igual que en el SAP, utilizamos el motor SAPFire y empleamos otra vez el cálculo de matrices de rigidez para cada elemento, ¿no? Que permiten calcular la matriz de rigidez de toda la estructura, ¿no? Cada elemento tiene un sistema de ejes locales, ¿no? Que definen también la interpretación de resultados. Por ejemplo, están los ejes 1 y 2 que conforman el plano de este elemento de losa, y el eje 3 que siempre es perpendicular a este plano, ¿no? Después se definen hasta 6 caras, ¿no? Donde se puede estimar los esfuerzos en todas las superficies que se muestran del elemento de tipo losa. Eh, en SAP 2000, por ejemplo, podríamos hacer cosas así. En SAFE no estoy tan seguro porque solo se modelan cosas planas, pero en SAP 2000, como vieron el caso del reservorio, yo podría modelar superficies cóncavas donde el eje 3 mantiene el concepto de que es perpendicular al plano, ¿no? El eje local 3. Y también podría modelar cosas que no son regulares, manteniendo el mismo concepto, donde los esfuerzos se integran y se convierten en fuerzas, ¿no? Por ejemplo, habría fuerzas a lo largo de los tres ejes locales, fuerzas axiales, fuerzas cortantes, entre otras cosas, también momentos. Recuerden que las fuerzas y los momentos no es otra cosa que una resultante de los esfuerzos. Hay integrales por ahí asociadas, ¿no? Que hacen que se pueda calcular esas fuerzas totales, ¿no? Y así también para los momentos, y el programa SAFE entonces nos permite hacer muchas cosas con SAPFire de por medio, el fuego de SAP, ¿no? Que es una optimización del motor inicial que fue creado por Edward Wilson allá por los 80s, ¿no? Edward Wilson fue el que creó el SAP 80 en realidad, después el SAP 90 y después el SAP 2000 cuando ya fue adquirido por CSI, que es la empresa que hoy en día lidera, ¿no? El desarrollo de estos programas, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar, miren la interfase con este ejemplo, ¿sí? Felizmente tengo aquí el programa ya cargado.
Entonces aquí está safe, ¿no? Miren, es igualito que SAP. Le echamos un vistazo rápido a la interfase. Miren, definiciones, materiales, ahora se llaman propiedades de losa, ¿no? Y vigas. Solo son dos cosas que se modelan en Safe, ¿no? La losa y las vigas, y son las que también se diseñan. Uno puede diseñar en Safe hasta poner en, laminar, en láminas, ¿no? Todo el diseño del fierro, las cuantías, etcétera, ¿no? Y también el menú asignar, que como les dije, sirve para agregar cargas, agregar apoyos, etcétera. Entonces, todo eso ya se hizo aquí, miren, ¿no? Pues esto lo estoy mostrando para ahorrar tiempo. Entonces yo podría también tener aquí acceso al check, ¿no? Para ver toda la información, prender y apagar algunas capas, ¿no? Como por ejemplo, ver de forma tridimensional todas las secciones. Aquí está la opción. Y esta es la losa que estoy modelando, ¿no? Ahí está, miren, es una losa de concreto, perdón, que tiene en algunas partes ábacos, que son ensanches de la losa, porque es una losa sin vigas en casi toda su extensión, y solo tiene dos vigas, ¿no? Una viga en este perímetro, en esta zona en este extremo, y una viga por aquí, ¿no? También puedo modelar estos vacíos, que son los vanos, y la restricción de este programa, como está orientado solo a losas, es que yo solo puedo modelar columnas un nivel hacia abajo o un nivel hacia arriba, ¿no? También pueden ser placas. Esto sirve un poco para modelar la rigidez del entrepiso, ¿no? No hay necesidad de modelar todos los niveles porque ya se convertiría en un ETABS. Para eso está ETABS, ¿no? Esto solamente es para estudiar de manera aislada cada entrepiso. Les comento que, por ejemplo, ETABS y SAFE están conectados entre sí, se puede importar de uno a otro, ¿no? Yo puedo hacer un análisis sísmico en ETABS completo, y si ahora quiero diseñar losas, mando toda la información a SAFE y hago que ahí se lamine todas las opciones de diseño, ¿no? Entonces, acá también funcionan los mismos botones, ya está cargado aquí con carga muerta, carga viva, y podríamos darle clic o presionar el botón F5 y para el análisis, como siempre, ¿no? Igual que en SAP. Ahí está. Miren, y siempre me muestra el primer resultado, que es la deformación, pero yo podría también obtenerlo con F6, ¿no? F6 sirve para verla deformada, por ejemplo, por carga viva, ¿no? Y ahora la información es mucho más completa porque está asociado a cada elemento finito, ¿no? Miren, ahí yo me acerco y se muestra el nivel de deformación. Es natural que aquí cerca del vano haya mayores deformaciones. Los colores indican rangos de valores, ¿no? Cuya leyenda está aquí a la derecha, está en el orden de 10 a la menos 3, y las unidades están en metros. O sea que este color rojo intenso más o menos está por el orden de 12 por 10 a la menos 3, hablamos de 12 milímetros hacia abajo, ¿no? Que es la máxima deformación que sufre esta losa. Entonces, con F7, como les dije, aquí cambia un poquito, ¿no? Era F6 deformaciones, F7 sirve para ver los esfuerzos o fuerzas en vigas, ¿no? Podría ver aquí los diagramas, por ejemplo, en las vigas, miren, ahí están los diagramas de momentos, si me acerco, tal vez le pueda hacer clic derecho, con la rueda del mouse puedo hacer un scroll y acercarme a cada elemento, ¿no? No funciona. En SAP sí funciona, ¿no? Le doy clic derecho y veo toda la información. Y luego viene F8, que es la que sí sirve para mostrar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas internas, vamos a ponerle, a ver, déjenme confirmar si es Shift F7. Antes de hablar de F8, hablemos de Shift F7, los esfuerzos. Los esfuerzos en la losa, ¿no? Por carga muerta, por ejemplo, lo podemos ver como fuerzas resultantes o si quieren como esfuerzos. Pero como hay una nomenclatura, ¿se acuerdan que les dije cara superior, cara inferior? En realidad hay hasta 6 caras en cada elemento finito, ¿no? Yo aquí puedo ver de la cara superior, de la cara inferior y de la superficie media, lo que usualmente llamamos el eje neutro, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos? Y como había 3 ejes locales, recuerden que puedo ver esfuerzos en la dirección del eje 1, del eje 2, del eje 3, si son esfuerzos normales, vale decir estos dos. Y si son esfuerzos cortantes, tengo estos 3 de acá, ¿no? Luego, con la estrategia del círculo de Moore, que permite
¿no? Calcular los esfuerzos en otras orientaciones. Puedo buscar las más críticas para obtener el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo y el esfuerzo cortante máximo. Y luego está el criterio de falla de von Mises, que es una forma de describir los esfuerzos máximos que producirían el colapso, ¿no? O con el cual puedo comparar los esfuerzos admisibles. Entonces, todos estos son esfuerzos. A ver, veamos el esfuerzo en la cara superior en la dirección del eje local 1. Pues ahí ven, ¿no? Esfuerzo, ya saben, es fuerza sobre área, por eso está en tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Y si quieren ver más o menos dónde estamos sufriendo más, podríamos decir que 1.2 por 10 al cubo, ¿no? Toneladas por metro cuadrado es lo máximo, ¿no? Que están, miren, en las columnas, ¿no? Lo que está de azul. Concentración de esfuerzos, lo cual es lógico, ¿no? Y donde se sufre un poco menos, cerca a cero, por aquí el color naranja, amarillo, ¿no? Estas zonas, ¿no? Básicamente en la dirección 1. Pero si cambio de dirección, por ejemplo, perdón, era Shift F7, ¿no? Voy aquí, Shift F7, eh, vamos a la otra dirección, ¿no? Veo los esfuerzos orientados en el otro sentido, y así puedo ver esfuerzos cortantes, esfuerzos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertir los esfuerzos en fuerzas? Porque los esfuerzos no me sirven mucho para el diseño. Nosotros estamos acostumbrados a diseñar elementos lineales, como si fueran todas vigas. Lo que yo podría hacer aquí es dividir a toda esta losa en una suerte de entablado, o sea, vigas paralelas, vamos a llamarle franjas. Dicho sea de paso, hay un método llamado de diseño basado en franjas del ACI, ¿no? Que permite justamente hacer eso. Entonces, eso se ha definido para este modelo, ya lo tenía preparado, por ejemplo, en la dirección, miren, la dirección X, esas son las franjas, franjas medias, franjas de borde, ¿no? Y lo que va a hacer el programa es integrar todos esos esfuerzos para que se vean como si fueran vigas, ¿no? Como si fueran fuerzas totales en vigas. Entonces ya podría haber diagramas de momentos, cortantes, etcétera. Hay franjas en una dirección y hay franjas en la otra, porque obviamente va a haber fierro en ambas direcciones y también arriba y abajo, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer aquí es pedirle al programa que me muestre las fuerzas en esas franjas. A ver, voy a apagar las capas y voy a decirle, ahí estaba la opción justamente, la que era F8, ¿no? Mostrar las fuerzas totales en franjas. Por ejemplo, por carga muerta, en la dirección X, las franjas que van en X, muéstrame los momentos. Entonces ya hace todo el cálculo, ¿no? De esos esfuerzos. Y ahí están los momentos, miren. Por ejemplo, esta franja central, ¿no? Ya no tiene esfuerzos en tonelada metro cuadrado, sino tiene momentos, ¿no? En toneladas fuerza por metro, integrados en el ancho de esta franja. Entonces yo podría diseñar esta como si fuera una viga y ponerle mi fierro ahí, longitudinal, tanto arriba como abajo, con algún código de diseño, por ejemplo el código del ACI, ¿no? Dicho sea de paso, aquí también podríamos diseñar, ¿no? Y al final construir láminas, pero eso ya es entrar en mayor detalle, ¿no? Y finalmente en la otra dirección, por ejemplo, vamos a darle un display en la dirección B, ¿sí? Ahí está, correcto. Y también puedo calcular mi malla, ¿no? Mi acero de refuerzo en la otra dirección, ¿no? Y acero superior y acero inferior, ¿no? Porque hay momentos positivos y hay momentos negativos. Y con esto podríamos, pues obviamente, también laminar, diseñar todas las cuantías, ¿ok? Entonces SAFE es muy potente para estas cosas. Yo podría hablarles de muchos detalles más, por ejemplo, cómo se lamina o cómo se diseña primero, ¿ya? Hay todo un proceso que es conveniente que sepan que existe. No lo puedo mostrar ahorita por razones de tiempo, ¿ya? Pero sí se puede hacer. También podría yo también mostrar algunos ejemplos de cimentaciones, ¿no? O sea, estas losas, la única diferencia con el modelo que acabo de hacer es que ahora van en el piso y ahí hay que modelar el tema del apoyo, ¿no? El coeficiente de balasto del terreno, como si fueran resortes distribuidos. Yo puedo modelar la flexibilidad del suelo, esa es la gran potencia de estos programas basados en elementos finitos. Entonces, con eso tenemos al menos una idea, ese es el objetivo, ¿no? de este seminario web, para que ustedes vean el potencial de ambos programas, que si además van de la mano con ETABS es más común porque hacemos edificios, ¿no? Todo el tiempo,
complementa a los dos programas y podemos hacer un diseño integral, ¿no? Inclusive conectado con herramientas BIM. También podríamos, porque CSI también ha producido una interfase API que permite hacer justamente ese enlace, ¿no? Para compatibilizar todas las especialidades. Entonces, esto es, a grosso modo, señores, lo que hoy día quería comentarles sobre los dos programas. Espero que al menos así nos formemos una idea completa, ¿ya? De los tres. ¿Ya? Si alguien no fue al seminario de TAPS, yo los invito a que asistan el día de mañana, que también hay un seminario en TAPS, para seguir hablando un poco más. Vamos a hacer otro ejemplo, no el de la semana pasada, sino otro más y orientado un poco más al diseño. ¿Ya? Así que voy a invitarlos ahora a que formulen sus preguntas. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguna en el chat. Sí, creo que sí hay bastantes. Voy a elegir alguna de ellas, ¿ya? Y mientras van pensando un poco en las preguntas que de repente alguien quiere formular, entonces también quería terminar esta presentación mostrándoles algo importante, ¿sí? Ya, entonces, como estamos en cuarentena, tampoco Simétrica quiere ser ajeno a esto de compartir conocimientos. Hoy en día muchas empresas se están capacitando, ¿ya? A través de cursos virtuales en todos los rubros, no solamente en el nuestro, que es ingeniería, arquitectura. Y por eso es que la empresa ha decidido también desarrollar algunos cursos virtuales que pueden ser importantes para ustedes y donde ya se tratarían de forma completa todos los detalles que hoy día les he dado, ¿no? Y por eso estamos lanzando un paquete de 7 cursos en Simétrica, en el cual yo soy el coordinador académico, yo soy el encargado de, digamos, diseñar los contenidos y también de definir los docentes, ¿no? Los docentes son personas con mucha experiencia que inclusive han trabajado mucho en el ejercicio profesional con estos programas, ya orientados pues al análisis y diseño estructural, ¿no? Entonces les quiero comentar que estamos lanzando estos cursos virtuales, eh, por ejemplo el programa ETAPS, ¿no? Que lo vamos a hacer en un promedio de 12 horas, en 5 sesiones, ¿no? Más o menos de 2.5 horas cada sesión, eh, apoyado con un montón de materiales, ¿no? Tutoriales, videos también asíncronos, pregrabados, actividades, foros de discusión, todas las estrategias virtuales que usamos, ¿no? Y estos cursos se van a dictar a través de una interfase llamada Zoom, ¿ya? La que estamos usando ahorita es Google Meet, ¿no? Pero hay una interfase Zoom donde los videos son de mayor calidad. SAP 2000 también se va a ofrecer en dos modalidades, básico y avanzado, y el SAFE, ¿no? También un curso completo de, de losas y cimentaciones. Y de la mano con la arquitectura y la ingeniería, pues también están los cursos BIM que estamos lanzando, van a ser dictados justamente por los expositores del curso que dimos esta tarde, ¿no? Eh, los ingenieros Renzo Ríos, Enrique Juárez y Aler Cucho, que ellos fueron los que dictaron, van a dictar Revit, arquitectura, básico intermedio, avanzado y el Revit de estructura, ¿no? Entonces, consideren esta posibilidad, capacitarse nunca es una mala decisión y ahí están los beneficios y también los datos de contacto que pueden encontrar inclusive en nuestro fanpage en Facebook de la empresa Simétrica y ahí encontrarán los vínculos necesarios para obtener mayor información y poder preinscribirse. ¿Ok? Se los recomiendo enfáticamente porque además, tratándose de esta coyuntura, obviamente estos cursos van a ver que son prácticamente gratuitos, ¿no? Porque en un contexto normal serían cursos más o menos costosos, pero los costos que se están ofreciendo están realmente muy por debajo del mercado, porque entendemos que justamente en esta coyuntura todos están sufriendo económicamente. Y yo quiero llegar a los estudiantes, a los alumnos, a los profesionales que también requieran reforzar estos temas, ¿no? Y es este mes de abril nada más que se ofrece esos costos bastante bajos y que serviría pues justamente para traer excelentes profesores, ¿no? De gran nivel.
Bien, señores, eso les quería comentar por esta noche y vamos a darle tiempo a que formulen sus preguntitas, ¿sí? Y con esto básicamente terminaríamos el seminario. Nos ha tomado 1 hora 12 minutos, ¿ya? Así que ya deben estar bastante cansados. Vamos a leer entonces ahora la información en el chat. Voy a dejar de compartir. Y felizmente todavía siguen las más de 50 personas. No se han ido. Uf, cualquier cantidad de preguntas. Vamos a ver por aquí, ¿dónde me quedé? Ya. Bueno, esta es una pregunta usual. Me dicen si la altura del primer piso se toma desde el nivel superior de la zapata. En realidad es discutible y eso depende de la experiencia, ¿no? Porque en la condición de empotramiento no se sabe dónde está, ¿no? En realidad ni siquiera es empotrada la base, porque el suelo es flexible. Entonces hay todo un tema ahí de modelamiento. A veces hay reglas prácticas, ¿no? Tomamos el nivel del terreno 50 centímetros hacia abajo, como la altura total, y listo. De alguna manera, en promedio, conservamos ese criterio de flexibilidad del suelo, ¿no? Acá me preguntan si hay superposición entre los elementos de área y los elementos de barra cuando uno modela. Obviamente que sí, ¿no? Sí, o sea, ahí se traslapan, pero ese traslape, recuerden que es parte de la idealización que hacemos, ¿no? Y es inevitable. Si ustedes quieren dejar de traslapar un elemento shell con una barra, tendrían que moverlo un poquito, crear brazos rígidos, crear ejes auxiliares. Entonces, mucho trabajo realmente para un poquito más de precisión. Entonces, yo prefiero siempre que los modelos sean los más simplificados que sea posible, ¿no? Miren, sí, claro, el elemento shell, me pregunta Jorge García si son los mismos desde la primera versión, ya que uno revisa una gran variedad para modelar, como en ANSYS, en Abacus, ¿no? Esos programas son muy potentes, están más orientados a la investigación, ¿no? Inclusive en el rango no lineal. Y optimizan el tiempo de cálculo, ¿no? Ustedes saben que hoy en día se puede modelar hasta las fibras, o sea, no solo la barra dividiéndola en un montón de elementos, sino la sección transversal dividiéndola en un montón de elementos finitos, ¿no? Eso es lo que hacen estos programas. Y bueno, los elementos shell sí se les llama de muchas formas, ¿no? Se les llama plate, se les llama membrana, se les considera gruesos, delgados. En realidad, al margen de los detalles, solamente sirve para reducir los grados de libertad. En el primer caso, ¿no? Cuando le llamamos plate o membrana. Para algún propósito, si yo quiero solo transmitir cargas, ¿para qué necesito todos los grados de libertad? ¿No? Solamente los verticales y los rotacionales. Y ahí lo llamamos membrana. Si necesito los dos comportamientos en el plano y perpendicular al plano, por ejemplo, en un elemento de muro, ahí sí necesito todos los grados de libertad. Ahí le llamamos shell, ¿no? El muro se modela como shell. Y lo de grueso y delgado es un poco para tomar en cuenta o no las deformaciones por corte. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, Jorge. A ver, voy a seguir leyendo un poquito más. Ya, por acá hay una pregunta de núcleos, placa con núcleos confinados, si es que afecta el comportamiento del elemento de tipo área. Otra vez les diría que no, ¿sí? Porque cuando uno hace un muro de albañilería, por ejemplo, y le pone las columnas de confinamiento, eh, está redundando, ¿no? O sea, si yo le pongo las columnas de confinamiento, que son parte del diseño del muro confinado en el modelo, estaría colocándole en una estructura muy rígida, entonces no afectaría mucho el modelo. Si quieren lo modelan o no lo modelan y al final los resultados no van a cambiar mucho. Aporta un poco de rigidez, pero estás enfrentándote a un elemento bastante rígido, que es un muro. Una columna con un muro le hace prácticamente cosquillas. Más bien esa columna de confinamiento ya es parte del diseño. Cuando uno pasa a diseñar el muro confinado, ahí calculan los elementos de borde, ¿no? Bien, hay bastantes preguntas parecidas por ahí a las que ya he respondido, ¿no? Y me hablan de diferencias finitas, ese es un método en realidad aproximado. Elementos finitos es el método más, sigue siendo aproximado, pero un poco más que converge a los resultados exactos, ¿no?
¿Alguna, que me dice Rafael Sánchez, ¿no? ¿Tiene alguna ventaja o desventaja hacer el cálculo de cimentaciones en el mismo ETABS o exportar las cargas de la base y hacer el cálculo en SAFE? Yo diría que mejor en SAFE. Haces el modelo en ETABS, todo el modelo pseudo 3D, con diafragmas rígidos, con análisis sísmico, y luego exportas todas las fuerzas en la base, ¿no? Al ETABS, perdón, al SAFE, y ahí ya dibujas los elementos digamos, de cimentación, placas, vigas de cimentación, plateas, perdón, ¿no? Y con sus coeficientes de balasto. Entonces ya vienen las fuerzas de la superestructura sobre un modelo más preciso. Y además que SAFE te ayuda a diseñar. Tú podrías ya tener todo el acero dimensionado en ambas direcciones, ¿no? Malla superior, malla inferior, completamente. Coeficiente de balasto, sí, efectivamente, Jordi, se usa el coeficiente de balasto cuando modelamos en SAFE. También se podría en ETABS, pero es un poco más complejo, ¿no? Ahí ya estamos haciendo interacción suelo-estructura en realidad. Ya hablé sobre el momento de volteo. Bueno, esta pregunta es interesante. Jorge García Zúñiga me dice, ¿por qué CSI no incluye otros tipos de elementos, como los del MIT? Claro, obviamente eso está más orientado a investigación, ¿no? Por ejemplo, Berkeley, la Universidad de Berkeley en California también tiene un programa llamado OpenSys, donde allí sí no solo hablamos de elemento frame, elemento shell o elemento NLink, tenemos una biblioteca de elementos que en base a investigación, ensayos, ¿no? Permiten modelar mejor el comportamiento no lineal sobre todo, ¿ya? Para el rango elástico y lineal es suficiente las herramientas que les he mostrado. Para hacer análisis no lineal existen herramientas mucho más sofisticadas. SAP 2000 sirve, SAFE sirve para el análisis no lineal con algunas aproximaciones burdas, como lo que hace la norma, que es usar un factor de reducción en la demanda sísmica, ¿no? Bueno, ya por ahí también ya hablé un poco del Revit, los costos, realmente, Dani, yo no sé cuánto cuestan la licencia de estos programas, bastaría con entrar a la página de CSI, ¿no? Ellos tienen un representante en América Latina, CSI Caribe, y entiendo que son costos de varios miles de dólares cuando se usan con fines comerciales, ¿no? Pero siempre hay licencias educativas para aprender que son gratuitas y tienen un tiempo límite. Bueno, acá me preguntan si también se puede diseñar con albañilería en Alejandro Rojas. Hasta donde tengo entendido, sí hay un módulo de diseño incluido en la interfaz de LETAPS que tiene que ver con masonry, mampostería, y entiendo que las últimas versiones hacen un intento por hacer ese diseño, ¿no? En concreto, armado sí se hacía y es muy bueno el ETAPS, a veces sobreestima, a veces subestima, siempre es bueno calibrar un poco esos resultados, ¿no? Con algún cálculo manual. Modelar un muro con elementos finitos, esa es buena pregunta, ¿no? Me dice Johnny Alcántara, este, si modelar un muro con elementos finitos usando frame o usando brazos rígidos, ¿no? O sea, frame con brazos rígidos o un elemento shell, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Obviamente, porque el elemento shell es más preciso y sobre todo si lo discretizas, ¿ya? A ver, la regla práctica es la siguiente. Si yo quiero sacar un modelo rápido solo para saber si cumple por rigidez, si su estructuración es adecuada, podemos hacer todo con elementos frame, aún los muros, y los cálculos de los desplazamientos son bastante precisos. Una vez que ya tengo mi estructura bien definida, bien estructurada, con las placas en ambas direcciones, y ya quiero diseñar, recién ahí puedo hacer mi modelo más preciso, lo modelo con elementos shell, ¿no? Y puedo utilizar herramientas como las que han visto de las franjas, ¿no? Pero en el caso de muros se llaman piers, ¿no? Son como pilas, y que lo que hacen es integrar los esfuerzos en elementos de barra equivalentes, y entonces eso ya sirve para el diseño. Entonces, esa es un poco la regla, ¿no? Si vas a diseñar, haz elementos shell; si vas solamente a estructurar por rigidez para ver si cumple con la deriva de entrepiso, de acuerdo a la norma, basta con elementos de barra, ¿no? Muro de contención se podría hacer con SAP. Recuerden que SAFE es para elementos horizontales.
ya no tanto para elementos verticales. Ya, perfecto. Y Jordi comenta si algunos no consideran coeficiente de balasto pues, debido a su poca investigación. Más que eso, debido a la manera imprecisa en que se determina esa propiedad en los suelos, ¿no? El estudio de mecánica de suelos suele brindar valores referenciales, nunca es exacto, porque desde ya el suelo no es isotrópico, su comportamiento es en general anisotrópico, entonces ahí ya tenemos una desventaja. Todo es una idealización, es una aproximación de la realidad, lo importante es usar valores recomendados prácticos que la experiencia han demostrado que funcionan, ¿ya? Excelente, señores. Esa ha sido la última pregunta, la de Jordi Bertis. Gracias por la pregunta, Jordi. Y bueno, o por el comentario. Y como ya no hay más, porque entiendo que ya se me van durmiendo, ya, o sea, ya van 47 personas nomás, ya hemos empezado muchos más. Entonces, les voy a dar las gracias por su seguimiento a estos cursos, ya, porque estoy viendo a varias personas que ya han estado en los seminarios anteriores y pues por seguirnos, ¿no? Bueno, Raúl Larco, Raúl ha sido mi exalumno en Trujillo, ¿verdad? Eh, Me pregunta dónde podemos conseguir la grabación, la vamos a colgar en nuestras redes. Ya, ahorita les copio aquí dónde seguirnos. Espérense. Ya, acá está. Voy a copiar justo el texto para que sepan dónde van a encontrar toda la información. En el fanpage de Simétrica. Ahí está el vínculo, ¿sí? Y también aprovecho para invitarlos mañana, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí está también el texto del ETAPS. Mañana tenemos un seminario en ETAPS, con eso cerramos el ciclo de seminarios de esta semana, ¿no? Ahí está el vínculo, si es que a alguno no les ha llegado. Mañana viernes 8:45 de la noche estaré aquí acompañándolos nuevamente con otro ejemplo de ETAPS, ¿eh? Ya no el mismo de la semana pasada. Y esta vez sí hacemos un poco de diseño para ver qué tan bueno es ETAPS diseñando en concreto armado. Entonces graben ahí, por favor, el vínculo, si no les ha llegado el correo, ¿sí? Porque algunos se han inscrito y me parece que hay que revisar la carpeta spam, ¿ya? Si no les ha llegado el vínculo, pero ahí igual se los paso. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Entonces, ha sido muy grato compartir algo de conocimientos con ustedes esta noche y sigamos, pues, eh, actuando con responsabilidad, ¿no? Frente a esta pandemia, a esta cuarentena que a todos nos agobia, nos aburre, nos pone estresados, pero que es la única forma, ¿no? De frenar las cosas tan trágicas que están ocurriendo en el mundo y también en nuestro país, ¿ya? Así que actuar con mucha responsabilidad. Si son alumnos universitarios, entiendo que ya están llevando clases virtuales, hay que adaptarnos a la circunstancia. Yo mismo soy docente también en la Universidad Católica y ya he dictado esta semana varias clases, ¿no? Que es un entorno nuevo para todos nosotros, pero que solo nos queda adaptarnos, ¿no? Lo hacemos a través de Zoom y también a través de Zoom nosotros en Simétrica vamos a dictar estos cursos virtuales, ¿ya? Que, como les digo, los voy a yo organizar de la manera más completa y siempre buscando calidad con los docentes más adecuados, ¿no? Que en este caso son profesores de universidades reconocidas y con mucha experiencia, ¿ya? Listo, jóvenes, señores, ingenieros, estudiantes, arquitectos, ¿ya? Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente fin de semana. Y algunos de ustedes, si desean, me acompañan el día de mañana en el ETAPS. Buenas noches, gracias por su atención. Nos vemos.